Roxy Mikuria es un personaje central y querido en la serie de novelas ligeras y anime Mushoku Tensei. Escrita por Rifujin, pertenece a la raza Migurt, una raza de seres longevos con habilidades mágicas innatas, particularmente en la magia de agua. Roxy es una joven aventurera y maga, reconocida por su cabello azul y su aspecto juvenil, características típicas de su raza. De hecho, hablando de su aspecto, Roxy es de estatura baja y tiene una apariencia que podría hacerla pasar por una niña a primera vista, aunque en realidad es una adulta joven. Su cabello azul y corto es una característica distintiva, al igual que sus ojos azules. Suele vestir con ropa de aventurera que incluye una capa y un sombrero de ala ancha, un atuendo que se ha convertido en su marca personal. Roxy también es conocida por su naturaleza amable, tranquila y reflexiva. Es una persona paciente y dedicada, cualidades que la hacen una excelente maestra. Sin embargo, a pesar de su gran habilidad y conocimientos en magia, Roxy a menudo lucha con inseguridades personales, especialmente cuando se compara con otros magos que se consideran más talentosos. A lo largo de la serie, estas inseguridades son un aspecto importante de su carácter, ya que la hacen más humana y accesible para los espectadores. Aún así, como maga de agua avanzada, Roxy tiene un control impresionante sobre este elemento. Este talento la coloca entre los magos más destacados de su tiempo y le permite enseñar a otros con gran eficacia. Su conocimiento no se limita a la magia de agua. Roxy también tiene una comprensión amplia de otras escuelas de magia, lo que la convierte en una mentora completa y versátil. Resumiendo un poco su historia, Roxy dejó su aldea natal de los Migurt a una edad temprana, impulsada por su deseo de explorar el mundo y aprender más sobre la magia. Además de cierto aspecto que la hace diferente. Su espíritu aventurero y su sed de conocimiento la llevan a convertirse en una aventurera y, eventualmente, en la maestra de Rudius Greyrat, el protagonista de la serie. Roxy es la primera persona en reconocer y nutrir el potencial mágico de Rudius, enseñándole no solo habilidades mágicas, sino también valores como la perseverancia y autoaceptación. La relación de Roxy con Rudius es fundamental en la serie. Como su maestra, Roxy desempeña un papel vital en su educación y desarrollo, ayudándole a controlar y expandir sus habilidades mágicas. Aunque Rudius la idolatra y la respeta profundamente, Roxy a veces se siente insegura debido a la gran habilidad natural del alumno. A pesar de estas inseguridades, la relación entre ambos se desarrolla en una de respeto y cariño mutuo, con Roxy viéndose eventualmente como una figura más maternal y protectora hacia Rudius. A lo largo de Mushoku, Roxy evoluciona significativamente como personaje. Aunque comienza como una figura más estática en su rol de maestra, sus propias experiencias y desafíos la llevan a crecer tanto emocional como profesionalmente. Roxy enfrenta sus inseguridades y aprende a valorarse a sí misma, no solo por sus habilidades mágicas, sino también por la persona que es. Esta evolución la convierte en un personaje tridimensional y resonante para los espectadores y lectores. En resumen, Roxy es mucho más que una simple maestra de magia en Mushoku. Su rica personalidad, habilidades excepcionales y su viaje personal hacen de ella un personaje fundamental y memorable en la serie. Su influencia en la vida de Rudius y su propio crecimiento la convierten en una figura entrañable y compleja, apreciada tanto por los personajes de la serie como por los fans. Pero vayamos al inicio. A Roxy la conocemos desde los primeros capítulos. Esto se debe a que un día cualquiera, Zenith, la madre de Rudius, descubre que su hijo tiene talento para la magia, ya que este hizo explotar un cuarto de su casa, que en mis tiempos de haber hecho eso me hubieran borrado las nalgas a chanclas. Esta emoción hace que Zenith convenza a su esposo Paul de contratar una maestra para potenciar las habilidades de Rudy y así llega la pelea azul. Desde el momento en el que la conocemos, nos damos cuenta que es una chica tímida que, aunque no es tan expresiva, sí demuestra ser una buena maestra. Por ejemplo, hay un momento al inicio en el que para enseñarle un hechizo a Rudy rompe un árbol, pero lo repara al instante por ser parte del jardín. Claro, también desde este momento vemos un distintivo de la pelea azul, y es que mientras le enseña a Rudy, se da cuenta que este es capaz de hacer los hechizos sin conjurarlos, algo que como sabemos es muy raro en el mundo de Mushoku. Esto hace que evidentemente dude de sí misma y de su habilidad buscando mejorar. También, otro hecho que hay que destacar es que al ser la familia Greyrat muy hospitalaria, forman un importante vínculo con Roxy, vínculo que, como veremos más adelante, termina haciendo que la Migurt busque ayudarles en todo lo posible. Pero sigamos con sus enseñanzas. Una noche cualquiera, mientras Paul y Zenith trabajaban arduamente para conseguir otro heredero, Rudy sale de su habitación y avista a Roxy jugando a ser Spider-Man. Y esto, claro, a Rudy le fascina, pero a nosotros nos muestra que aunque en este mundo existan demonios y seres impresionantes, al final del día siguen teniendo sus momentos de intimidad, algo que en este tipo de series no se suele ver tanto, y lo de ver es de manera literal. También, como algo curioso, es que es la misma Roxy la que le cuenta a Rudy sobre los Suspert, una raza que aparentemente solo existe única y exclusivamente para hacer el mal, difundiendo un tipo de terror o desconfianza en Rudy en el futuro, aunque conforme avanza la serie nos daremos cuenta que esta leyenda está un poco errada de la realidad. Y otra cosa que le cuenta poco después es acerca de la región en la que viven y le comenta sobre la Universidad de Magia, comentándole que debería ir, ya que ahí podría mejorar considerablemente su nivel, que ya de por sí siendo un niño es elevado. Un completo prodigio que, aunque no lo busque, sigue haciendo sentir a Roxy menos capaz de lo que en realidad es. Quiero decir, técnicamente Rudy usa chetos al saber cómo funciona su realidad desde otro punto de vista. Es como si se hubiera leído una guía completa del juego antes de empezar. Bueno, el caso es que el tiempo y las clases siguen pasando hasta que llega una fecha importante. Y es que Rudy cumple 5 años. Recordemos que en este mundo se festejan solo los 5, 10 y 15. Como parte de su regalo,
Roxy le da al chamaco una varita que amplifica su maná, y el Rudy le promete darle un buen cuidado, aunque la termina regalando. Y además de esto, le comenta que ya no hay mucho que enseñarle, informándole que el día después será su examen de graduación. Este momento es crucial para el desarrollo de Rudy, por dos cuestiones. El primero es que, como es de esperar del enfermo que en realidad es, Rudius no quiere que su maestra se vaya, ya que así ya no podrá morbosearla. Un morbo que de hecho hace que le robe sus panzus y hasta la convierta en su dios en el futuro. ¡Que viva el roxismo! Y la segunda es que Rudy, por algún motivo que ella y Zenith desconocen, tiene un profundo pánico a salir de casa. Que claro, los espectadores sí podemos saber que se debe a su anterior vida de Hikikomori, que lo dejó tan traumado que no quería salir ni de su cuarto. Bueno, el caso es que buscando hacerlo de la manera más agradable posible, Roxy lo sube en su caballo y ambos salen de su hogar, dándose cuenta al rubio de lo tranquilo y ameno que es en realidad su aldea buena. Ambos dan un recorrido un tanto extenso hasta alejarse del pueblo con un propósito. Y es que es necesario alejarse para el hechizo más poderoso de Roxy en ese momento. Una vez ya están solos, Roxy comienza a recitar las palabras mágicas y termina por invocar un mini huracán devastador que casi manda a su caballo al cielo de los caballos. Pero con otro hechizo de curación lo termina sanando y, ahora siendo el turno de Rudy, el niño no decepciona y termina pasando su examen final sin problema alguno. Una vez todo termina, Roxy lo felicita y le hace saber su estatus, siendo desde ese momento un mago de agua santa. ¿Esto lo convertiría en San Rudy? Bueno, así, por la madrugada finalmente Roxy parte a seguir conociendo el mundo y mejorar sus habilidades, y aunque en la serie solo fueron 2 episodios, en su realidad fue más de 1 año y medio. La pelea azul le regala a Rudy un amuleto de su pueblo natal y lo felicita, poniéndose en marcha y desapareciendo por unos cuantos años. Pero espera, que aunque deja de aparecer de manera constante, seguimos sabiendo de su vida, pues 2 años después del adiós, se comunica con Rudy por medio de una carta y le cuenta su actualidad, pues en ese momento se encontraba siendo maestra del príncipe o rey pedorro de Shirone, que aunque volverá a salir no le daré mucha importancia, aunque lo destacado de él es que al igual que Rudy, es un depravado que la acosa y le roba sus panzus, al igual que el muchacho. Claro, pero como no es el prota, a este sí lo hace carnitas. Y también le comenta que logró convertirse en maga de agua clase rey, que es muy complejo de conseguir, además de recomendarle una vez más que se inscriba a la Universidad de Magia de Ranoa. Ahora, durante este periodo, o mejor dicho estos años, la única comunicación que ambos tienen es por las cartas, por lo que no hay mucho que decir, solo el hecho de que mientras Roxy sigue de maestra del príncipe Perver, le hace a Rudy un libro completo del idioma demoníaco, ya que este le pide información al respecto, muy dedicada a la niña. Y también se encuentra con que el príncipe tiene convenientemente en sus manos una figura extraña que curiosamente se parece demasiado a ella, causándole desagrado por ver cómo la trata y sin saber de la importancia que tendría dicha figura para Rudy en el futuro. Que esto me hace pensar, ¿se dan cuenta de cómo cada detallito se retoma en el futuro? Impresionante. A partir de aquí pasa el incidente que cambia la vida de todos los personajes, el incidente, el día M, que por supuesto también afecta a Roxy, aunque no de manera directa ya que ella no esté teletransportada, sino que un día decide volver de visita con los Greyrat y se da cuenta de cómo todo está destruido, buscando inmediatamente en la lista de fallecidos a su aprendiz, y para su fortuna, mientras revisa que podemos saber llevaba ya rato revisando, se topa con unos compañeros de Paul, sobre todo con Elina Liz, que tendrá más protagonismo que el resto. Bueno, el caso es que gracias a esto, descubre que Paul y su segunda hija Norn están juntos, pero desafortunadamente Zenith, Lilia, su hija Aisha y más importante para Roxy y Rudy están desaparecidos, convirtiéndose su trama en una especie de juego del gato y el ratón, pues llegan a compartir la localización en varios momentos pero no se reencuentran. De hecho, este reencuentro se da casi de inmediato, pues mientras Roxy se une a los amigos de Paul fuera de Fitoa, Rudy va con Ruger y Eris rumbo a Fitoa, y ambos grupos llegan a la misma ciudad, o puerto mejor dicho. Esta oportunidad se da cuando Rudy, mientras camina por la ciudad, pasa junto a una señora de pelo azul, recordándole a Roxy mientras esta pasa literalmente a sus espaldas corriendo, pero ¿por qué? Pues resulta que al llegar a la ciudad un poco antes, el grupo pasó al gremio para buscar pistas del paradero de sus desaparecidos. Ahí, algo curioso es que en cuanto llegan, Elina Liz se va a charlar con los aventureros y Roxy, viéndola, siente envidia de sus notables curvas y belleza natural, mientras ella parece una niña aún en desarrollo, aunque algo que la reconforta es el hecho de que otros aventureros le preguntan para unirse a su grupo y esta, al hablar de su rango, se da cuenta que conocen su identidad, Roxy Migurdia, la maga de agua clase rey, aunque aún así se imagina cómo será formar parte de un grupo normal. Ya por la noche, mientras los tres hablan de los rumores que escucharon, destaca uno de un grupo que ya se hizo una fama, llamado Dead End, que lo conforma una chica pelirroja endiablada, que aprovecho para comentar, ya tiene su video, un temible expert calvo, los calvos siempre son peligrosos, y su líder, un niño random, además de concordar los tres que la búsqueda se centra en Lilia y Aisha, pues consideran que Rudy y Zenith son perfectamente capaces de sobrevivir por sí solos. Ya por la mañana, Roxy se da un paseo por la playa y sin querer, se encuentra con Eris y Ruger, quienes practican y la pelea azul se esconde para observarlos.
Pero, al darse cuenta que Ruiger ya sabe de su presencia, huye despavorida por su intenso temor a los Spurs, y ella volvemos a la escena en la que pasa por detrás de Rudy sin darse cuenta, solo para llegar con Elina Liz y quedar traumada de ver la tremenda horchata que se estaba haciendo, para terminar saliendo de la ciudad al día siguiente con Roxy regañándola por andar de cachonda en vez de buscar información, y Elina Liz respondiendo que lo hacía mientras se divertía, comentando que no sabe lo que se pierde, pero Roxy contraatacando con que su momento perfecto llegará cuando un día, mientras ella se encuentra sin escapatoria en un laberinto peligroso, un hombre fuerte y viril aparezca para salvarla con una entrada épica digna de película. Un cuento infantil, ¿verdad? Bueno, mientras el tiempo sigue pasando, Roxy termina encontrándose con un viejo amigo que nosotros ya conocemos, un tal Nokopara. En su reencuentro hablan un poco de la vida y sabemos un poco anterior a la misma serie en el que estuvo Roxy. Y también, el caballo le menciona que ahora es alguien más tranquilo, pues hace unos años se topó con los The Dead, haciendo otra vez a Roxy casi desmayarse del terror, pero también le pregunta si ha visitado a sus padres, y no se abre la puerta a conocer su triste pasado. Bueno, ¿recuerdan que al inicio del video mencioné que Roxy tenía cierta particularidad que la motivaba a salir de su pueblo? Pues desde que regresa nos damos cuenta de cuál es, y es que a diferencia de todos los Migurt, Roxy es incapaz de comunicarse telepáticamente. Esto hace que desde niña se sintiera como una extranjera, pues en lugar de escuchar las palabras de los demás, solo escuchaba pequeñas explosiones, por decir de algún modo, convirtiéndola en una infante introvertida y generando ese rechazo a su pueblo natal. Entonces, retomando, después de sanar a un niño que se había lastimado y le agradecía por telepatía, nos recuerdan su incapacidad de comunicarse de ese modo y termina huyendo para por fin llegar a casa de sus padres. Ya ahí, sus progenitores se emocionan de verla, pero no se pueden expresar como quisieran, pues su relación es un tanto incómoda y simplemente se alegran. Pero Roxy, sintiéndose aún como una extranjera, se dispone a irse hasta que su madre la toma de la mano y le pide que los visite de vez en cuando cada 20 años. Recordemos que los Migurdias son longevos, para después romper en llanto porque no sabía ni siquiera si la volvería a ver, dándole un flashback del momento en el que descubrió que no podía usar telepatía y generándole el trauma al pensar que los habitantes del pueblo no querían hablar con ella, haciendo que según ella misma sus padres siempre estuvieran afligidos de cuidarla y pensando que si se iba les mejoraría sus vidas. Y ya en la realidad, Roxy es incapaz de contener las lágrimas al darse cuenta de su horror, finalizando su reunión con un abrazo fraternal entre los tres. Ya por la mañana, y ahora sí antes de partir, Roxy les menciona que está en busca de su aprendiz perdido y su padre le hace mención a un momento que nosotros vimos, y es que ese mismo aprendiz, Rudios, los visitó hace 2 años junto a Eris y Ruiger, haciéndola caer de espadas al darse cuenta después de atar cabos que el temible grupo Dead End se trata de su aprendiz, despreocupándose en definitiva de buscarlo al saber que se encuentra bien, y enfocándose en Zenith, Lilia y Aisha. Ahora, aunque no tiene aparición en pantalla, Roxy termina salvando a Rudy, y es que después de que los Dead End llegaran a Shirone, Rudios termina encontrándose a Aisha y Lilia, pero no en las mejores condiciones, pues son rehenes del príncipe, consiguiendo atrapar a Rudius y comentándole su plan, el cual es hacer que Roxy se entere que los tiene a todos y se ofrezca a sí misma para convertirse en una esclava. Pero, ¿recuerdan la figura que Roxy había hecho de su diosa suprema? Pues el otro príncipe, el hermano Sanova, queda fascinado de tal figura tan bien detallada y al enterarse que el creador es Rudy, no duda ni un segundo en ayudarlo a escapar, liberando así a todos y haciendo que la misión del rescate sea reducida solo a Zenith. Y además antes de separarse, Lilia le da a Rudy su tesoro más preciado, las panzas sudadas de Roxy. Aunque eso es parte de la historia de Rudy, le dará bastante uso. Bueno, ahora sí, volviendo con Roxy, mientras siguen en su misión, hay un momento en el que deciden descansar poniéndose hasta las patas, incluida Roxy, que despierta a medianoche para darse cuenta de que una loli pelirrosa no tenía para pagar, haciéndole el favor de saldar las cuentas por ella. Pero, al decirle que espera que se lo regrese, la pelirrosa se descubre como Kirishika, la reina del mundo demoníaco. Claramente por su apariencia, Roxy no se toma esta declaración en serio y le pide entonces que le diga el paradero de los familiares de Rudios, y en cuestión de segundos Kirishika lo consigue. Así, Roxy se entera que Lilia y Aisha lograron por fin estar juntos en Milis. Rudy anda en la depre en el continente central y Zenith está en un paradero desconocido en Vegarid, más específico en el laberinto de Rappan. ¡Wow! ¡Qué buenos nombres, hermano! Partiendo así a lo que sin saberlo será el clímax de su historia hasta ahora y el punto de quiebre de varios personajes. Ahora, algo que ya es costumbre tanto en la serie como en estos videos, damos un salto temporal importante. En resumen, Rudy se fue a la Universidad de Magia tras quedar en la depre porque no le funcionaba su chilito y ahí se curó gracias a Shilfi, que otra vez aprovecho para decir ya tiene su video. Y además se casó con la misma, y Elina Liz se hizo su acompañante. Paul, al saber la ubicación de Zenith, envió a sus 2 hijas con Rudios y armó un grupo para el rescate. Y lógicamente, Roxy estaba incluida. Entonces,
Los aventureros partieron a Begarit y Roxy, fuera de cámaras, quedó atrapada en el laberinto tras caer en una trampa de sello de teletransporte, haciendo que el grupo se retirara a la vez que mandaron un mensaje de ayuda urgente a Rudios. Entonces, ya en la actualidad, Roxy se encontraba un mes sobreviviendo en el laberinto enfrentándose a infinidad de monstruos, quedando exhausta, además de algo que es lógico pero muchas obras se saltan, envuelta en suciedad. Tras la ardua batalla por la supervivencia, volvemos a ver a Roxy en pantalla. La pelea azul sigue huyendo mientras los monstruos no dejan de aparecer y, finalmente, logran alcanzarla. Roxy, sin energía ni mana, cae al suelo. Una araña le quita su báculo y así, a punto de convertirse en una víctima más, cae en la desesperación, mostrando otra vez una cara que, como al inicio de la serie tocando el piano, no es común en la serie, y es que se orina del miedo al saber que su final se acerca. Mientras pide ayuda, cuando después de una helada entrada vislumbra a un chico que rompió la pared y la salvó acabando con todas las bestias en la sala. Así es, justo como en sus fantasías. El chico, al instante, procede a abrazarla, aunque Roxy se aparta por su propio olor. Recordemos que lleva buenos ahí, y aparte se acababa de manchar del susto. Después, le agradece por ser salvada y le pregunta su nombre, que como sabemos se trata de Rudy, y tras escuchar esto, el aprendiz hasta expulsa su desayuno de la decepción. Después de considerar la situación, el grupo decide regresar una vez más a la ciudad para darle un descanso a Roxy, quien ya se disculpó con Rudy y es cagada por Talhan, que creo que hasta ahora lo mencioné pese a que ha estado desde siempre, pero bueno, dejemos eso de lado. Ya descansada y limpia, Roxy agradece a todos por las molestias y por fin puede volver a hablar con Rudy después de tantos años separados y, como era de esperar, Rudius no se cansa de elogiar a su maestra, incluso le pide que le llame Rudy y no Rudius, ya que siguen teniendo esta cercanía, pero Roxy, fiel a su introversión, lo hace con pena y ojo, que empieza a notar cómo su aprendiz ahora ya es todo un hombre y lógicamente le provoca sentimientos curiosos. Durante estos pocos días de descanso, además, Roxy comienza a leer el libro de círculos mágicos que consiguió Rudy, pero este mismo no se le despega la pelea azul, como un buitre total, y de nueva cuenta comienzan a platicar y notamos como Roxy se le queda viendo estupefacta. Ya de vuelta en acción, vemos cómo siguen avanzando por el laberinto y Roxy hasta parece que está desesperada de afecto. Esto ya que hace cosas como descansar en la espalda de Rudy y preguntarle si pueden ir juntos ellos dos solos, a un laberinto una vez que todo acabe. Además, claro, de pasar más tiempo juntos, ya que tuvieron que entrar y salir más veces del laberinto, que de hecho, de vuelta una vez más llegan hasta un punto que parece final y Rudy menciona a Nanahoshi, haciendo llamar inmediatamente la atención de Roxy preguntando si es su novia y Rudy. Nada tonto, dice que no, pero no le menciona a su esposa. Y ojo, que aunque Roxy no escucha, los espectadores vemos como Paul le comenta a Rudy que antes usaba una espada, pero con el tiempo quiso usar dos, ya que cada una cumplía una labor distinta, y se siente mejor así, que claro, Rudy no se da cuenta al instante de lo que quiere decir, pero nosotros sí que lo sabemos. Entonces, después de encontrar un pasadizo secreto, el grupo finalmente encuentra su último círculo de teletransporte, logrando por fin, después de tanto, encontrar a Zenith, pero obvio, en una situación complicada, pues está prisionera de una hidra. Ahora, después de ver el increíble poder de la bestia, el grupo se ve obligado a retirarse para pensar en una mejor estrategia de ahí. Roxy menciona haber leído sobre este tipo de hidra como una leyenda, diciendo cuál puede ser su habilidad especial y una posible desventaja de la misma, la magia a corta distancia. Entonces, ahora sí de vuelta, Roxy actúa como una support del grupo y sobre todo de Paul y Rudy, siendo de gran ayuda, y algo que me llamó la atención y me gustó mucho es que en cierto momento Talhan es golpeado y Roxy lo cura, en una escena que parece total RPG en tercera persona, un detalle simple que no pasa desapercibido para los que nos gusta este género. Después de una batalla digna de Final Boss de alto nivel y con la mayoría de las cabezas de la hidra eliminadas, Rudy tiene un segundo de desconcentración que provoca que Paul lo termine salvando y Rudius pierda una mano, para hacer la misma Roxy quien dé la estocada final, o mejor dicho, incendiada final, y acabar con la bestia, pero, para infortunio de todos, la salvada de Paul significó el final de su vida, dejando a todos atónitos y provocando en Rudy una nueva etapa de depresión. Ya en la posada, Roxy intenta diferentes formas de mejorar el estado de ánimo de Rudius, pero parece imposible y así, después de decir, y cito, quiero compartir esta tristeza contigo, pasa a arrojarlo en la cama y a hacer el delicioso. Y me permito decir lo mismo que en el video de Sylphie. Hermano, ¿es que no conocen otro modo de curar la depresión? Bueno, hay que decir que este acto fue más que polémico e hizo arder las redes de críticas y memes, pues como sabemos, Rudy tenía en casa una esposa e hija en camino. Por un lado tenemos a una Roxy que sin saber que Rudy ya estaba casado, no pudo aguantar su deseo de copular y admitámoslo, se aprovechó de un Rudy sumido en la tristeza con la excusa de sanar su dolor, y por el otro, tenemos al mismo prota que sabiendo su situación, no le puso un alto a su diosa pese a que era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo, sabía que le estaba fallando a Sylphie y su promesa de serle fiel, además de tener unos días antes de haber visto a su padre partido en dos y según él estar muy preocupado del nacimiento de su hija. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Son todos malos aquí? ¿Estuvo este acto justificado? Déjenos su opinión en los comentarios. Bueno, el caso es que después de esa noche,
Rudy efectivamente cambia de parecer y se levanta de la cama para seguir con su vida, haciendo que todos lo acompañen a su hogar, y es en este trayecto que frente a una fogata le confiesa a Roxy su situación sentimental. Pero nosotros también descubrimos que Roxy sí que sabía que estaba casado y aún así se metió a la cama con el ahora manco como toda una arpía, dejándole bien en claro que fue decisión de ella hacerlo. Además de confesarle que fue después de rescatarla que cayó completamente enamorada de él y diciéndole que solo estará con él en el viaje de regreso a casa. Pero claro, una noche después y tras hablar con él y Liz, Rudy le declara su amor y le pide convertirse también en Roxy Greyrat. Pero la Piel Azul le pide que se lo pregunte otra vez después de consultarlo con su esposa. Entonces ahora sí, al llegar a su hogar, Rudy les explica lo que pasó a su esposa y hermanas, y una vez que todo se aclara, el grupo se va a dormir a otro lugar y terminan quedando solo Rudy, Aisha, Norn, Sylphie y Roxy. Rudy le pide finalmente a Sylphie que Roxy se convierta en su segunda esposa, y antes de siquiera poder decir algo es la misma Norn quien explota al ver la traición de su hermano, haciendo mención a lo que Sylphie sufrió estando sola y panzona. Roxy escucha las quejas aquí sí, bien fundamentadas de Norn, y admite ser una sinvergüenza disponiéndose a salir para no volver nunca más, pero justo antes de hacerlo es detenida por la misma Sylphie, quien la toma de la mano y vemos su rostro con lágrimas en los ojos, para darle un pequeño discurso de cómo Rudy hablaba de ella todo el tiempo y si al final de cuentas le ayudó en la depre estaba bien. Además de decirle que sabía que tarde o temprano Rudy iba a traer a otra mujer a la casa, y demostrando ser demasiado buena para Rudius la acepta, pues al final de cuentas, mientras no sea Nana Hoshi, es bienvenida. Y ya para terminar vemos un poco de interacción entre las dos esposas, sabiendo que el casamiento será una vez nazca el bebé, y así termina la segunda parte de la segunda temporada, que es lo que estoy resumiendo, con un sabor agridulce para muchos por el natural y visto, pero eso sí, no dejando a nadie indiferente. Sin duda alguna, Roxy es un personaje fundamental para Rudy, pues es quien le hace ver el mundo en todo su esplendor, además de enseñarle suficiente sobre la magia, y no nos olvidemos de lo más importante, se vuelve en una diosa viviente, siendo más que destacada en la obra. Y pese a sus errores, es muy querida por el fandom, cerrando así su participación hasta ahora con un futuro prometedor. Y bueno, este video termina aquí. Espero que te haya gustado y te recuerdo que si quieres saber más de un otro personaje o serie, dejes tu recomendación en los comentarios, así como tu suscripción y like para seguir ayudando a crecer a este humilde canal. Sin más que decir, hasta la próxima.